¿Cómo es que tú pagaste tu boda, después te fuiste a Abu Dhabi gracias a proveer liquidez? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues no es así como que algo muy sencillo de explicar, pero aún no entendemos al 100% de cómo es que funciona esto de proveer liquidez o cómo es en general. Yo volteaba a ver una meme en aquel entonces y decía, voy a invertir en eso, ¿no? Al punto de decir, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo es posible, güey? O sea, yo me acuerdo que me mataba trabajando 12 horas al día, ¿no? Y al final del día terminaba con 500 pesos extras en la cartera. Y decía, güey, ¿cómo es posible que en 2 horas tenga esos 500 pesos extras en la cartera? Claro. Y sin necesidad de haberme salido de mi casa, cabrón, ¿me entiendes? O sea, fue cuando me voló a mí la cabeza, güey, esto lo tiene que saber la gente mexicana, mis paisanos, mi gente de Culiacán, mi gente que le está batallando. Pues en cripto todo es posible, ¿no? En cripto todo es posible, simplemente es echarle. Hay cosas que tienen aún más valor que el dinero y es el conocimiento. Hay agentes de inteligencia artificial que automatizan tus estrategias con IA. ¿Eres un emprendedor de 8 cifras o crees que estás encaminado a hacerlo? Ok, mira, definitivamente. Bienvenidos hackers de 8 cifras, el día de hoy nos encontramos en un episodio más de 8 Figures Blueprint y tenemos un invitado súper especial, un buen amigo mío que tiene una historia súper interesante y súper inspiradora que nos va a contar, y es que terminó pagando su boda gracias a un airdrop y gracias a que se dedica parte de su tiempo a proveer liquidez en mercados descentralizados. Sé que suena un poco complicado, pero ya iremos entrando en ese tema y pues nada, sin más preámbulo, darle la bienvenida a Ton, mejor conocido como Ton DeFi, ya conocido en el espacio cripto. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias, hermano, por tenerme por acá. La verdad es que es todo un honor para mí compartir, ¿no?, toda esta información y todo este valor, ¿no?, aquí contigo. La verdad es que muy encantado de estar por acá. Bienvenido, bienvenido. Oye, y pues antes de que entremos a detalle a la historia que seguramente trae a muchos a ver qué fue, cómo es que pagó su boda con cripto, sé que vienes regresando de Dubái y sé que también fuiste junto con Meteora, que es una plataforma para proveer liquidez en mercados descentralizados, y te llevó a Dubái. Me gustaría que nos contaras qué tal estuvo el viaje, cómo te fue por allá y cómo fue que entraste a estas dinámicas de comunidad para poder irte a Abu Dhabi, ¿no? Sí, mira, la verdad es que, pues, primero que nada, encantadísimo, ¿no?, de estar por allá, de conocer estas maravillas, ¿no? La verdad es que impresionante, ¿no? Impresionante la diferencia, ¿no?, el contraste que hay entre México como país y allá los Emiratos Árabes. Pero específicamente Dubái y Abu Dhabi, la verdad es que me impresionaron muchísimo. Quiero agradecer a Meteora, ¿no?, primeramente por invitarme por allá. Y pues bueno, contarles un poquito de cómo fue que empecé yo en este camino con Meteora y cómo es que terminé yendo, ¿no?, por allá a Abu Dhabi, ¿no?, a Abu Dhabi. Yo empiezo por ahí de hace alrededor de 1 año y medio, casi 2 ya. A proveer liquidez, ¿no? Yo ya tenía un tiempo pues, un poco despegado, ¿no?, de lo que es cripto. Me vine a vivir aquí a Tulum, a vivir un poquito del turismo, ¿no?, y me empecé a involucrar un poquito más en ese tema. Y debido a que no tiene mucho tiempo, pues me despegué, ¿no? Pero por ahí hubo unos cambios en mi trabajo Web 2 y fue cuando dije, bueno, ¿sabes qué? Ya creo que es momento de regresar, ¿no?, otra vez a todo lo que es blockchain, cripto. Y fue cuando conocí Solana. Conociendo Solana, empecé a ver pues dónde podía yo generar rendimientos, y fue cuando descubrí Meteora, ¿no? Dentro de los demás, pues sí, ¿no?, exchanges, pues descubrí Meteora, donde pues podemos proveer liquidez de una manera un poco más eficiente e inteligente, ¿no? Fue por eso que al final del día me terminó de llamar la atención y escogí Meteora como la principal plataforma y actividad de lo que hago hoy en día yo en DeFi o Web3. Claro. Oye,
Y bueno, para los que no saben lo que es la provisión de liquidez en mercados descentralizados, a mí me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia, de cómo llegas a esta parte de la industria cripto y cuál fue ese momento ajá en donde dices, esto es lo que quiero hacer para obtener rendimientos. Y bueno, que nos platiques también un poco sobre la superficie, ¿qué es la provisión de liquidez en mercados descentralizados? Ok, mira. Te doy un poco de contexto de mi perfil. La verdad es que yo soy, desde que inicié yo en cripto en el 2020, fui un güey muy, ¿cómo te diré? Muy técnico, ¿no? O sea, yo volteaba a ver unas memes en aquel entonces y decía, nunca voy a invertir en eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco las cosas fueron cambiando. Llegó un momento en el que regresé a cripto por acá en Tulum y al momento de regresar, creo que lo que más me llamaba la atención en el momento pues eran las memes gracias a pues la atención, ¿no? Y el volumen que manejaba. Yo veía los memes y decía, ¿cómo es posible que...? Y en aquel momento no lo entendía, ¿no? Fue por eso que, bueno, ¿no? Regresé a cripto, a Solana en específico, me empecé a involucrar un poquito más con las memes y me di cuenta justamente que el volumen de esas memes era increíble, o sea, era una gran oportunidad para cualquier persona que supiera qué hacer con ese volumen, ¿no? Claro. Entonces fue cuando dije, bueno, ¿por qué no volteamos a ver el tema de proveer liquidez, ¿no? ¿Quién es el que provee ese capital para que se genere ese volumen? Y quién se queda con ese dinero que genera ese volumen que manejan las memes, ¿no? Entonces claro. Fue cuando volteé y descubrí que existían las liquidity pools, ¿no? A través de las liquidity pools cualquier usuario puede proveer liquidez en cualquier mercado descentralizado, ¿no? Y eso funciona así desde los tiempos iniciales de blockchain, ¿no? Más bien de Ethereum, ¿no? Porque claro. Pues Bitcoin, sabemos, no tiene smart contracts, pero en Ethereum se empieza a crear este ecosistema y yo recuerdo en el 2020-2021 pues ya más o menos había proveído liquidez, pero para mí no era nada atractivo porque pues bueno, no tiene una bolsa tan grande, ¿no? Y para claro. Proveer $20 de liquidez te cobraban 10, ¿no? Entonces pues ¿qué caso tenía, no? Entrabas claro. Un 50% abajo y pues ya que hay que recuperar, pues no era nada seguro, ¿no? Entonces pues para mí en aquel entonces no fue nada atractivo, pero bueno, fue cuando descubrí Solana, las memes y el volumen que manejaba, fue cuando dije, wow, aquí hay una buena oportunidad, ¿me entiendes? Claro. Entonces fue así como descubrí un poquito sobre proveer liquidez acá en Solana y ya fue cuando empecé a evaluar las diferentes plataformas que había para proveer liquidez, ¿no? Pues, Raydium, Orca y Meteora prácticamente son las principales. Y recuerdo que en aquel entonces como no entendía muy bien el concepto de proveer liquidez, no entendía muy bien pues sí, ¿no? Todo este concepto y todos los términos que conlleva, pues no entendía cuál era mejor que otra, ¿no? Y conforme fui practicando y perdiendo dinero, porque esa es la realidad, ¿no? Claro. En cripto sí. Aprendes a base de perder dinero, ya cada quien decide cuánto, ¿no? Pero en cripto los errores cuestan, entonces, claro. A base de hacer prueba y error, me di cuenta que Meteora te brinda, además de la oportunidad de proveer liquidez en un mercado descentralizado, te brinda la oportunidad de meterle una estrategia pues sí, a tu posición, vaya, ¿no? Entonces, pues fue cuando decidí realmente, pues clavarme, ¿no? Con Meteora y decir, ¿sabes qué? Voy a dominar esta habilidad de proveer liquidez, pero no nada más proveer liquidez en mercados descentralizados, ¿no? Eso existe desde el 2020, 2021. Claro. ¿No? A mí lo que me llamaba la atención realmente de Meteora es esa tecnología, ¿no? Esa flexibilidad que te brinda a ti como usuario, pues proveer esa liquidez sin correr tanto riesgo, ¿no? Porque sabemos, ¿no? O quiero creer que todos aquí saben que pues, las memes son riesgosas. Entonces, claro. Pues el simple hecho de estar involucrado en una meme, pues ya te conlleva un riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, ¿cómo bajas un poco ese riesgo, pero pues tampoco sacrificas los beneficios? Bueno, pues Meteora te ofrece ese tipo de flexibilidad y ese tipo de estrategias para que lo puedas hacer sin sufrir tanto impermanent loss, ¿no? Entonces, claro. Por ahí fue que empecé a descubrir un poquito más sobre Meteora, y nada, fue cuando dije, wow, ¿no? Aquí es donde en realidad hay una buena oportunidad, y sí, digo, la verdad es que gracias a Dios me he dado cuenta que fue
una gran oportunidad, por lo menos para mí. Me cambió mi perspectiva de cripto, me cambió, o sea, prácticamente me dio un camino en cripto, ¿no? Y la verdad es que yo estoy súper agradecido de eso. Claro. De eso con Meteora. Claro, no, que a ver, se suele confundir bastante que el hecho de proveer liquidez en este tipo de plataformas es rendimiento pasivo, ¿no? Que, es decir, que dejas el dinero ahí y ya lo vas a hacer crecer de la noche a la mañana por 100, por 1000, ¿no? Entonces, como derrumbar un poco este mito de decir, no es, o sea, sí es una estrategia donde generas rendimientos, pero no es tan pasivo porque los mercados, sobre todo cripto, sabemos que se mueven de forma muy, muy volátil. Entonces, derribar este mito, ¿no? Y lo que me llevaría a la siguiente pregunta, pero si quieres, ¿cómo derribarías este mito de que es un ingreso pasivo? ¿O cómo te diste cuenta que no era un ingreso pasivo? Sí, mira, yo también recuerdo que hay mucho en el yield farming en aquel entonces, ¿no? En el 2020 me acuerdo sonaba muchísimo el yield farming, ¿no? Y ya existían las liquidity pools, ¿no? Entonces para mucha gente era como un ingreso pasivo, dejar tu dinero en la liquidity pool, ¿no? Pero pues en realidad no estaban tomando en cuenta pues, todo lo que conlleva, ¿no? Dejar tu dinero en una liquidity pool, que es pues el impermanent loss prácticamente, ¿no? Ese es como el riesgo más grande que puedes llegar a sufrir. Y te digo, yo creo que si no hubiera mucha volatilidad en cripto, posiblemente sí sea algo súper pasivo, ¿no? Pues dejas tu dinero ahí en tu liquidity pool y te vas y listo, está súper pasivo, ¿no? Pero la realidad es que pues no es tan pasivo porque el mercado no es tan pasivo, ¿no? O sea, el mercado es volátil, claro, ¿no? Entonces, al momento en el que el mercado pues tiene bajadas y tiene subidas, pues tú sufres ese impermanent loss, ¿no? Esa pérdida impermanente que es el riesgo número uno de proveer liquidez, ¿no? Entonces, cuando empieces en este tema de proveer liquidez, pues sí, más o menos puedes encontrar ahí algo de información sobre el impermanent loss o la pérdida impermanente, pero en realidad no te termina de caer el 20 hasta que lo sufres, ¿no? Claro. Hasta que de plano dices... Hasta que pierdes. Oye, pero yo metí $20 y hice $5, ¿cómo tengo 19? Sí, no, sí, sí. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es el impermanent loss haciendo su trabajo. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces cuando recién empiezas y te venden como que esta idea, ¿no? De que todo es súper pasivo, no ocupas revisar nada más metes tu dinero y cuando revises ya vas a tener más dinero. En teoría sí, sin embargo, como sabemos, pues es volátil, ¿no? Entonces, si el precio del activo en el que estás proveyendo liquidez baja, pues posiblemente tu posición en general también baje, no claro. nada más. Entonces, sí, imprimiste $5, pero de esos $5 que imprimiste se devaluaron 10, entonces claro, terminaste 5 abajo, ¿no? Entonces eso es lo que como que tarda un poco en caerte el 20, y una vez que te cae el 20 es cuando dices, bueno, entonces pues no nomás es dejar mi dinero ahí pasivo, ¿no? O sea, ya te das cuenta que no es tan pasivo como realmente dicen que es, ¿no? Claro. Pero, pues sí, así es como más o menos desmentí yo ese mito, ¿no? Viviéndolo prácticamente. Sí, tienes que vivir las pérdidas para entenderlas, ¿no? 100%, pero creo yo que ya vamos muy, muy avanzados en cuestión del 2020-2021, donde todo el mundo, pues, creían que proveer liquidez era yield farming, ¿no? Y voy a generar rendimientos sin hacer nada. Pues sí, en teoría, pero si es un activo a largo plazo, ¿no? Si es a corto plazo, en el momento tú necesitas ese capital y lo necesitas retirar del equity pool, posiblemente termines en pérdida gracias al impermanent loss. Claro, sí. Y hablando justamente de proveer liquidez como oportunidad, ¿no? Y tú que ya llevas bastante tiempo en esto y te has vuelto pues un experto que se dedica incluso a enseñar, ¿no? A los demás cómo se provee liquidez. Viene la pregunta que hago a todos en el podcast, tengo que hacerla, es obligatoria, pero yo te quiero preguntar si tú eres un emprendedor de 8 cifras o crees que estás encaminado a hacerlo. Ok, mira, definitivamente no estamos todavía en las 8 cifras, pero 100% vamos en camino, ¿no? O sea, y te lo digo porque pues desde que inicié yo en este camino de cripto, o sea, créeme que o sea, donde estaba parado, donde estoy parado ahorita, es un camino inmenso, claro, inmenso, o sea, y sí, o sea, no te estoy diciendo que era súper pobre, no, pero la realidad es que hay cosas que tienen aún más valor que el dinero y es el conocimiento, ¿no? Y es el poder entender cómo funciona el mercado, el poder entender cómo funciona cripto en general, desde atrás, ¿no? Desde la raíz. Y el proveer liquidez justamente te brinda eso,
te brinda ese conocimiento, ese entendimiento del mercado, de cómo se mueve, ¿no? Claro. Si yo nunca hubiera estado proveyendo liquidez, te puedo asegurar que no me sintiera en ese rumbo hacia las 8 figuras. Sí, no, y además te cambia la perspectiva, como tú dices, la perspectiva de cómo ves el dinero, de cómo ves el intercambio de activos, porque la provisión de liquidez no es algo nuevo, ¿no? Es algo que, como tú decías hace rato, llevan haciendo los bancos con los activos como las divisas o las acciones desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que te cambia esa perspectiva de cómo ves el dinero y cómo ves la generación de riqueza, ¿no? Sí, 100%. Creo yo ahora es mucho más valiosa la información que incluso el dinero, ¿no? Claro. O sea, entonces, creo yo que sí, si bien ahora no estamos en las 8 cifras, vamos en un muy buen camino para generar esas 8 cifras. Así será, hermano. Así será, hermano. Estoy seguro. No dudo ni un segundo de ti. Y bueno, justamente dándole continuidad a esto, me gusta mucho después de esta pregunta hablar de los hábitos, ¿no? De los hábitos de alto rendimiento. Tú que ya tienes una manera distinta al promedio de ver el dinero, gracias a todo esto de cripto y descentralización, proveer liquidez, conceptos que ya estábamos hablando, ¿qué hábitos tú consideras que son hábitos de 8 cifras o hábitos de alto rendimiento? Híjole, mira, seguramente habrá bastantes que me hagan falta, ¿no? Pero si yo puedo considerar un hábito que me ha cambiado a mí la vida, es ser constante, ¿no? Ser constante con lo que sea que tú hagas, ¿no? Pero definitivamente en cripto es estar ahí, ¿no? Es estar ahí, no dejar de picarle. Posiblemente no nos esté yendo como nos gustaría o no es el resultado que nosotros estábamos esperando, pero si no quitas el dedo del renglón, en algún momento va a llegar. Claro. ¿No? Entonces, creo yo que la constancia es un hábito 100% indispensable. O sea, no hay manera de que si no eres constante te vaya bien en cripto, ¿no? Necesitas estar ahí todos los días picándole. Creo yo también que el aprender, ¿no? O sea, el aprender se vuelve un hábito hasta cierto punto, ¿no? Claro. Sí, 100%. Si te acostumbras a estar aprendiendo todos los días, aunque sea algo nuevo, un cachito nuevo, nunca te vuelves viejo, ¿no? Y eso te mantiene siempre en la vanguardia, ¿no? Te mantiene en top, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos hábitos son buenísimos, son indispensables para pues llegar a las 8 cifras en cripto, ¿no? Por lo menos. Claro, claro. ¿Y cómo se ve un día en la vida de Ton, bueno, intentando o integrando estos hábitos? Porque, pues, para llegar a enseñar lo que enseñas, porque para los que todavía no entienden muy bien todos estos conceptos de impermanent loss, provisión de liquidez, plataformas, pues pueden ir a buscar el perfil de Ton y ahí mi buen amigo les va a enseñar todo esto. Pero sí, ¿cómo se ve un día en la vida de Ton? Híjole, mira, te levantas, lo primero que haces es checar el mercado, ¿no? Checas Por cierto. el mercado, cómo está Solana, cómo está la meme que estabas viendo ayer, cómo está Bitcoin, cómo está el sentimiento del mercado, o sea, checar diferentes indicadores sobre el mercado para que tú puedas, pues en base a eso, tomar decisiones, ¿no? Tomar buenas decisiones y generar rendimientos. Claro. Porque digo, ya tomar decisiones desinformadas, pues la verdad es que es una bala, ¿no? Sí. Sabes que te va a llegar en algún momento. Entonces, sí o sí, necesitamos siempre mantenernos informados. Lo primero que hago, te digo, cuando me levanto es revisar el mercado, cómo está Solana, cómo está Bitcoin, cómo está el mercado, el sentimiento, para dónde va, qué dijo Trump, qué no dijo Trump, sí. ¿No? De ahí en adelante, pues ya es cuando empiezo a organizar mi día, ¿no? Lamentablemente todavía no me dedico 100% a Web3, ¿no? Todavía tengo un trabajo Web2, entonces tengo que destinarle tiempo. Claro. Sin embargo, trato de, pues en la medida en la que pueda, estar en la computadora, siempre estar pegado, ¿no? A las gráficas, siempre estar pegado a alguna posición, alguna liquidity pool que tenga, algún precio, algún token que me llame la atención. Si tengo mucho tiempo libre, hasta me pongo a cazar mientras estoy en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda mucho, ¿no? Como para, pues,
siempre estar en el ruedo. Sí. Sí, justamente como dices, revisar el mercado igual de este lado es algo que se hace todos los días, algo que se hace siempre para tomar decisiones. Es importante revisar la data, que por cierto ahorita Bitcoin está desangrándose terriblemente, pero bueno, uno ya ve previendo este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de caídas tan grandes, ya no te toman tan por sorpresa si estás todo el tiempo revisando, ¿no? Día a día. Y bueno, para terminar ya esta sección, me gustaría a mí hablar ya de lo que muchos quieren escuchar, de la historia, de cómo es que tú pagaste tu boda, después te fuiste a Abu Dhabi justamente gracias a proveer liquidez. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sé que tuviste el airdrop de Meteora, luego lo multiplicaste y con eso tuviste la oportunidad de pagar tu boda, que igual si podemos poner algunas imágenes de la boda aquí para compartir. Pero cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué significó para ti llegar a este hito, a este objetivo que tú me lo platicaste incluso meses antes, ¿no? Tenías ese objetivo y pues qué bueno que lo lograste, mi hermano, me da mucho gusto. Muchísimas gracias, no, muchísimas gracias. La verdad es que para mí fue pues, un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, si te puedo yo dar mi perspectiva, para mí fue un sueño hecho realidad, tal cual, ¿no? Porque, te digo, en ningún momento me imaginé, una, terminar de pagar mi boda con cripto, dos, ir a Abu Dhabi, ¿no? Claro. Tres, que me pagaran por ir a Abu Dhabi, ¿no? Entonces, Claro. para mí fue 100% un sueño hecho realidad, nunca esperé que esto llegara, 100% lo busqué, ¿no? Prácticamente, sí era algo que tuve en mi mente durante todo este tiempo, sin embargo, pues sabes, ¿no? Muchas veces tienes estas ideas, estos sueños y como que un poco escéptico de que no, pues quién sabe si va a llegar, ¿no? Pero realmente creo que en cripto todo es posible, ¿no? En cripto todo es posible, simplemente es echarle lo que se le tenga que echar al azar, ¿no? Claro. O sea, tal cual. Ahora, ¿cómo fue que sucedió? Bueno, desde que empecé yo en este camino de proveer liquidez, pues yo recuerdo, ¿no? Cuando siempre, toda la vida, he sido una persona que aprende enseñando, ¿no? Esa es mi mejor manera de aprender. No puedo yo entender algo, pero si no lo enseño, si no se lo explico a alguien más y valido que esa persona entienda, a mí no me termina de hacer clic. Claro. ¿No? Entonces, eso lo descubrí yo mientras estaba en la escuela tradicional y conforme fui avanzando en este tema de proveer liquidez justamente, fue cuando me di cuenta que si yo lograba explicárselo a alguien y esa persona lo entendía, yo lo entendía por 3 veces más, ¿no? O sea, ya no había manera que a mí me confundiera, o sea, ya quedaba 100% seguro, ¿no? Entonces, desde ese sentido, desde esa intención mía de también, impulsar el protocolo, porque también no es algo como que súper conocido, ¿no? O sea, es algo como que incluso la gente que ya está en Solana, que ya está en memes, que ya está en el ecosistema, sigue sin conocer, no saben qué es proveer liquidez. Y claro. si saben qué es proveer liquidez, pues probablemente conozcan Raydium, que fue la primera plataforma para proveer liquidez en Ethereum. Digo, en Ethereum, en Solana. Claro. ¿No? Entonces, como que aún hay mucha desinformación, no hay mucha, mucha educación al respecto, ¿no? Y justamente recuerdo cuando yo empecé a proveer liquidez, pues se daban mucho estos bootcamps, ¿no? Directamente de Meteora, ¿no? Que eso, la verdad es que se lo tengo que reconocer a Meteora, mis respetos. Mis respetos, nunca yo he visto ningún otro protocolo que se dedique tanto, o que le dedique tanto tiempo, tanto a la comunidad y a la enseñanza del mismo protocolo. Claro. Si me preguntas a mí, yo sé todo lo que sé gracias a Meteora directamente. Claro. O sea, por haber estado pegado en el Discord preguntando si tiene una duda, por haberme conectado a todos los bootcamps que han hecho, porque todos los meses dan un bootcamp, ¿no? En inglés si quieres, en su momento lo hicieron en español, por ahí ya estamos trabajando ahí con Meteora para hacer uno en español nosotros directamente, por ahí fue que empecé, ¿no? Vi que Meteora estaba pues incentivando esta educación del protocolo y fue cuando decidí yo, bueno, pues digo, aunque no me lo pidan, aunque nada, o sea, fue mi iniciativa, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a empezar, pues yo también a contribuir por esa parte, ¿no? Podemos enseñar a la gente, o sea, creo que es increíble una oportunidad, y te lo digo yo que vivía en Culiacán, ¿no? Y sé lo que es sufrir de un ambiente hostil donde no puedes salir a trabajar, o sea, ni siquiera claro. es porque no quieras o no tengas ganas, es porque no te lo permite la ciudad, ¿no? Entonces, claro. El haber vivido eso, me llevó al punto de decir, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo es posible, güey? O sea, yo me acuerdo que me mataba trabajando, no sé, 12 horas al día, ¿no? Y al final del día terminaba con 500 pesos extras en la cartera. Y decía yo, güey, ¿cómo es posible que en 2 horas tenga esos 500 pesos extras en la cartera claro. y sin necesidad de haberme salido de mi casa, ¿me entiendes? O sea, fue cuando me voló a mí la cabeza, güey, esto lo tiene que saber la gente mexicana, mis paisanos, mi gente de Culiacán, mi gente que le está batallando, pues, claro. que no hay tantas oportunidades allá afuera, que no estamos en una economía, pues, de primer mundo, vaya, ¿no? Claro. Entonces, cuando vi esto, pues fue algo natural, o sea, no fue alguien que me haya dicho, ponte a dar clases, no, o sea, realmente fue algo que me nació, ¿no? Me nació, vi la oportunidad, empecé a conocer comunidades como Rise, y fue cuando dije, bueno, pues vamos a empezar a empujar por ahí. Digo, al final del día es crecimiento personal y ayuda a las personas, ¿no? Claro. Entonces, empecé a destinar varias horas de mis días a tanto proveer liquidez como para enseñar esa actividad de proveer liquidez. Y así fue como, gracias a Dios, Meteora pues se dio cuenta, ¿no? De lo que había hecho, de esa aportación de mi parte a la comunidad en general en español. Y fue que me invitaron a Abu Dhabi, justamente por eso, ¿no? Por haber contribuido de una manera
pues mayor, digamos, Claro. ¿no? Porque no, si te soy sincero, no conozco a alguien más que esté educando sobre Meteor en español, ¿no? Entonces, Claro. Pues gracias a eso fue que conseguí, o más bien me dieron la oportunidad de acompañarlos a este evento de MedDavi, que fue el primero del protocolo por allá en Abu Dhabi. Y así fue como me invitaron. También gracias a las contribuciones que he estado haciendo tanto en Discord como en clases y todo lo que se ha hecho, también me dieron una location más grande de mi airdrop. O sea, no nada más fue lo que yo farmeé, ¿no? Digo, fue bastante, pero al final del día también pues sí, me dieron una contribución un poco más grande del airdrop gracias a las aportaciones que yo estuve haciendo, ¿no? Entonces, Claro. si les puedo dar un consejo a todos los que están por ahí, si les gusta un protocolo, clávense con el protocolo, ¿no? Clávense y involúcrense con la comunidad, y si hay manera de educar, eduquen y aporten porque de verdad no es algo que los protocolos estén buscando, pero si lo hacen, lo remuneran muy bien. Claro. No, y hay algo que igual que me gustaría que la audiencia se llevara de tu historia, o sea, bastante increíble y muy conmovedora, pero algo que me gustaría que la audiencia se llevara es cómo empezaste tú cuando descubriste esta parte de proveer liquidez a enseñarlo de manera un tanto desinteresada, ¿no? Por decir, oye, quiero que más personas conozcan que se puede hacer esto estando dentro de casa y no teniendo que salir a la calle o arriesgarte a tal, pero justamente creo que esa forma desinteresada de hacerlo fue algo que te encaminó a lo que estás ahorita y pues nada, justamente es un gran consejo para la audiencia. Sí, te digo, 100%, o sea, la verdad es que nunca lo hice con la intención de generar un beneficio, ¿no? Me explico, Claro. sino que, pues, o sea, yo entenderlo mejor, yo mejorar la habilidad de proveer liquidez, y si puedo ayudar a la gente que está alrededor de mí, pues ayudarles, ¿no? Algo que yo siempre he sido partidario es que pues, nadie crece solo, siempre es en comunidad. Claro. Entonces, el tener una comunidad a la cual pues explicar o compartir siempre es mejor que nada más quedártelo tú solo, ¿no? Entonces, eso también creo yo que es importante, ¿no? Porque al final del día en cripto estamos aquí para que esto se haga global, ¿no? Claro. Entonces, La adopción, ¿no? La adopción masiva. Todos queremos que se adopte. Entonces, a todos nos conviene que se adopte. Entonces, el compartir creo que es una parte esencial de justamente ese proceso de adopción. Claro, sí. Si tienen por ahí alfa, no sean tacaños, compártanla. Gran consejo. Oye, y justamente ahorita que mencionas que tú aprendes mucho mejor algo cuando lo explicas, ¿no? También igual me gustaría que la audiencia se llevara, por lo menos los que no saben o no entienden muy bien estos conceptos, por lo menos que entiendan el concepto de provisión de liquidez. ¿Cómo lo explicarías para alguien que no es experto en términos simples? ¿Qué es proveer liquidez en mercados descentralizados? Bueno, está buena la pregunta. Pues no es como que algo muy sencillo de explicar, pero vamos a darles Intentarlo. una oportunidad, ¿no? Pues bueno, o sea, como sabes, para que pueda haber un intercambio, siempre se necesita liquidez, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si tú quieres de un activo y tienes de otro y lo quieres cambiar, pues, alguien tiene que proveer esa liquidez para que pues, el intercambio A, digo, sí, o sea, la moneda A y la moneda B pues, se puedan intercambiar, Claro. ¿no? Es ahí donde se pone un poquito más complicado porque pues, muchas veces nadie sabe de dónde viene esa liquidez, ¿no? O sea, cuando vas al banco o bueno, más bien no es en un banco, cuando vas a otro país, por ejemplo, ¿no? Vas a otro país, llegas al aeropuerto y tú tienes tu moneda nacional y tienes que cambiarla por otra moneda, pues ahí es donde haces ese cambio, ¿no? Pues prácticamente eso es una liquidity pool, Claro. ¿no? Es una casa de intercambio, tal cual, Claro. ¿no? Ellos, ¿qué es lo que hacen en la liquidity pool? Pues tienen liquidez dentro de ella, puede tener liquidez del token A o puede tener liquidez del token B, definitivamente necesita de las dos, ¿no? Para poder proveer liquidez en ambos lados, pero eso es tal cual, ¿no? Una casa de intercambio digital, ¿no? Ya no hay necesidad de ir físicamente a la casa de intercambio para, oye, quiero cambiarme $1 por 17 pesos. Ya no necesitas, ¿no? Simplemente en Phantom le picas y todas las transacciones que haces en cripto es a través de una liquidity pool. Claro. Todas las transacciones pasan a través de esa liquidity pool o esas liquidity pools, porque gracias a que tenemos ahora sí un ecosistema descentralizado, pues ya no nada más es una liquidity pool, son un montón de liquidity pools, ¿no? Claro. Entonces, en términos generales, espero y ese pequeño ejemplo o analogía pues funcione un poquito para entender cómo es que funciona una liquidity pool o proveer liquidez, ¿no? Es muy difícil comprenderlo porque, como te digo, o sea, no es como que, pues, o por lo menos yo nunca había escuchado que una persona fuera un proveedor de liquidez anteriormente, ¿no? Claro, sí. Entonces, es algo complicado entender el concepto porque seguramente ni siquiera se conoce. Claro. Entonces, pero para resumirlo, básicamente es como si tú, como usuario, deposites tu liquidez, tu dinero, tu capital en una liquidity pool, en un centro de intercambio, ¿no? Y la liquidity pool va a hacer lo que, o sea, va a trabajar automáticamente, va a estar intercambiando ese capital, esa liquidez que tú pusiste, y te va a dar un pequeño fee, ¿no? Que le cobra a cada persona que quiere intercambiar, Claro. a ti por proveer esa liquidez. Claro. O sea, así es como funciona, te digo, no nos estamos metiendo ya con temas de precio, de loss, que claro. se cambió, que si no, pero básicamente, o sea, términos generales muy sencillos, así es como funciona. Claro. Sí, no, y justo se generan esos rendimientos, como tú provees liquidez, justamente en esta comisión te da una parte de esa provisión de liquidez, ¿no? Exactamente. Lo que hace la liquidity pool es
hacer los intercambios que sean necesarios, cobrar ese fee, y ese fee se va uno al protocolo y la otra parte del fee al proveedor de liquidez. Claro. Y bueno, ya para ir finalizando este episodio, me gustaría que habláramos un poquito, porque tocamos estos temas fuera de cámara, pero me gustaría que también se los llevara a la audiencia, en cuanto a las tendencias, ¿no? Las tendencias de los mercados centralizados, cuál es el papel de la inteligencia artificial que juega todo esto, y cómo se pueden incluso utilizar bienes inmuebles tokenizados para proveer liquidez en mercados descentralizados, ¿no? Que ese sería ya un tema más avanzado, pero primero que nada, vamos por partes. ¿Hacia dónde crees que va la tendencia de provisión de liquidez con la inteligencia artificial jugando un rol en todo esto? Ok, mira, yo creo que es muy buen punto. La provisión, te soy sincero, yo no creo que proveer liquidez se vaya a acabar, ¿no? O sea, ya teniendo esta puerta abierta, creo que muchas personas se les va a hacer interesante, definitivamente, y van a proveer liquidez. Entonces no creo que ya sea necesario que sea de manera centralizada, ya puede ser descentralizada, ¿no? Claro. Esa es una. Entonces no creo que la provisión de liquidez vaya a bajar o vaya a cambiar, o mucho menos, más bien va a seguir evolucionando, como ha venido evolucionando desde el 2021, 2020 hasta ahorita con Meteora. Y en cuestión de... ¿cuál era el otro? ¿Qué rol jugaría la inteligencia artificial? Y en cuestión de la inteligencia artificial eso es muy, muy interesante porque justamente ya actualmente ahorita ya hay agentes de inteligencia artificial que automatizan tus estrategias con IA, ¿no? Claro. Entonces, no creo que nos vaya a sustituir para proveer liquidez definitivamente, pero creo que puede eficientar muy bien nuestra manera de proveer liquidez, ¿no? Claro. O sea, al final del día dudo mucho que una IA vaya a ser la que esté tomando las decisiones, sin embargo, sí te puede automatizar ciertos procesos o ciertas tomas de decisiones si tú le das ya un algoritmo, ¿no? Estas instrucciones que seguir, ¿no? Claro. Si tú ya tienes un análisis ya bien configurado, por ejemplo, ya hay herramientas que pueden hacer el mismo análisis o la misma serie de pasos que tú haces para tomar una decisión. Claro. ¿No? Entonces, por ahí es que siento yo que va la tendencia, ¿no? O sea, seguramente vamos a seguir proveyendo liquidez nosotros como seres humanos, pero vamos a utilizar la IA para eficientar esa manera de proveer la liquidez, ¿no? Hacer de una manera más inteligente. 100%, 100%. Oye, y tú o sea, también para soltar un poquito de alfa ahorita que lo dijiste, ¿qué plataformas has usado con inteligencia artificial proveer liquidez y cómo has optimizado tus estrategias usando obviamente esto? Mira, yo si te soy sincero, la verdad es que como son ahorita IAs que apenas están como que saliendo, ¿no? Y como que apenas, pues tienden a tener errores, vaya, ¿no? Y sabemos que los errores, como lo dije al principio, pues son dinero. Claro. Entonces, no opto mucho por utilizarlas. Si te soy sincero, prefiero utilizar mi análisis, ¿no? Y sentirme culpable conmigo mismo si me explico, si no revisé algo, si no a sentirme mal porque la IA lo hizo mal por mí, ¿sí me explico? Claro. Entonces, no las utilizo tanto. Sí las he utilizado y te digo, hasta la fecha les sigo echando el ojo porque yo sé que en algún momento va a ser algo muy, muy bueno, muy factible. Pero por el momento sigo skipeando la fase de prueba, vaya, ¿no? Claro. Pero una de ellas es Unify, por ejemplo, buenísima. Por ahí les puedo compartir el link de la herramienta. MedEngine también buenísima. En su momento prácticamente todas tuvieron como que su IA y era como para pues preguntarle cosas de proveer liquidez, ¿no? De Meteora, básicamente, cosas un poquito más técnicas. Starseed, ¿cómo se llama? Meteorai, también había otra que se llama Meteorai, literal. Y así, o sea, te digo, había muchísimas, todas tenían algo de IA, pero la única que había visto que automatiza tu estrategia, si tú le das una serie de pasos o de indicadores que revisar y demás, es esta de Unify. Nice. Pues bueno, ahí lo tienen ahí. Hay algunos alfas para que lo prueben, pero siempre obviamente con la información y la educación de por medio, ¿no? Y ya para ir terminando esta parte de las tendencias, como te comentaba, hay una tendencia que a mí me gusta mucho que es la tokenización de bienes inmuebles, que por cierto, el día de hoy nos encontramos en esta casa gracias al broker Dreambuild, esta casa que se llama Bondía, y pues nada, sí, patrocinada por el broker, el venue de hoy, y pues nada, justamente hablando de la tokenización de bienes inmuebles y llevándolo un paso más allá, combinándolo con la provisión de liquidez, ¿cómo ves esta tendencia o cómo ves que se pueda aprovechar, digamos, que una casa tokenizada pueda servir como provisión de liquidez? ¿Qué tan eficiente lo ves junto a la par de otro activo? ¿Qué tan eficiente ves como estrategias que usen este tipo de tecnología? Pues mira, yo como lo veo es que gracias a que tenemos Meteora, ¿no? Y que tenemos esta oportunidad de proveer liquidez, no necesitamos ahora sí de un banco para poder tokenizar o hacer fibras, ¿no? O sea, el proceso, digamos, tokenización es igual a fibras. Claro. Tokenización Web 3, Web 2, las fibras, ¿no? Claro. Prácticamente es lo mismo. Lo único que se hace es que se hace a través de una manera digital y no involucra ni al gobierno ni al banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Ahora que tenemos cripto, ahora que tenemos Meteora y ahora que tenemos tokenización, es que ahora no necesitamos ni la autorización del gobierno ni la autorización de un banco para poder hacer las fibras, ¿no? Para poder tokenizar. Pero para poder tokenizar
se necesita liquidez, porque si tú quieres vender algo y no tienes del otro activo, ¿cómo haces el intercambio, no? Claro. Ahí se atora. Entonces es donde viene y entra Meteora, ¿no? Entonces, a través de Meteora y sus liquidity pools, nosotros podemos proveer liquidez en un mercado descentralizado, tokenizado, de un token, de un bien inmueble tokenizado, o sea, varios tokens del bien inmueble, y nosotros proveemos esa liquidez. Entonces, básicamente podemos decir que con Meteora y la tokenización, nosotros podemos tokenizar un bien inmueble y nosotros mismos proveer esa misma liquidez para que mientras se esté intercambiando los tokens, se estén comprando y vendiendo los tokens, tú te estés llevando esos fees también. Claro. Entonces, lo hace más sencillo al usuario y a los desarrolladores y demás, y también crea oportunidades tanto para desarrolladores, proveedores de liquidez y usuarios de cripto, pues. Claro, sí, que justo, y bueno, que es parte de las cosas que ya se pueden hacer, como pagar propiedades con cripto, que igual, o sea, este venue en el que estamos se puede comprar con cripto gracias a esta parte de la tokenización y gracias a BinQPay, que igual ya está aceptando cripto para comprar bienes inmuebles, ¿no? Y justo creo que es ahí donde está ese, porque platicábamos también fuera de cámaras, ¿no? De decir cuál es la necesidad de algún intermediario, ¿no? Pero igual hay otro tipo de regulaciones que entran en juego que, como no somos expertos legales, pues probablemente no estemos viendo, pero creo que ahí hay un punto importante para hacia dónde va toda esta tendencia del mercado. Claro, mira, la realidad es que pues cripto desde un principio, cripto, blockchain, todo esto, busca desde un inicio pues brincar de esos intermediarios, ¿no? Eso es como que uno de los propósitos principales, ¿no? Como que no tener todos estos intermediarios que solamente pues no aportan tanto valor, ¿no? Y pues encarecen el costo de las cosas o los servicios, ¿no? Entonces, pues una de las, yo recuerdo, ¿no? En el 2020 se hablaba mucho de eso, que no, que ahora sí todo va a ser descentralizado y no va a haber ningún intermediario que se oponga en la cadena de suministros y demás. Y la realidad es que, pues una vez que lo llevas a la acción, una vez que lo llevas a lo que ya existe realmente, pues no es tan sencillo, ¿no? Y es el caso de Vinkio, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo llegar a entender que muchas personas o usuarios cripto digan, no, pues ¿sabes qué? ¿Para qué necesito a alguien? Pues en realidad es que sí lo necesitas porque todavía sigue habiendo un gobierno, ¿no? Y sigue habiendo una moneda local y sigue habiendo regulaciones. Entonces, aunque tú quieras hacerlo directamente con cripto, pues güey, te van a decir, no, este no es tuyo porque pues, no está en el registro público de la propiedad. Entonces, pues esto no es tuyo. Aunque lo hayas pagado con cripto, lo que quieras. Sí, sí, 100%. Entonces, sí o sí necesitamos cumplir con las normativas del país. Y eso es justamente con lo que nos apoya Vinkio, ¿no? Claro. Ellos se encargan prácticamente de todo este tema de la legalidad, de que sí se inscriba de que quede a tu nombre la propiedad, todo. Y además te asesora con el tema de la cripto, ¿no? Entonces, creo yo que por más que vayamos apuntando a la descentralización y a que no haya intermediarios y demás, en ciertas ocasiones tiene que haber un intermediario para darle una validez oficial, claro, ¿no? Entonces, creo yo que aquí es donde Vinkio, ¿no? Y esta empresa, que la verdad es que mis respetos, ¿no? O sea, el innovar de esta manera creo que lo hacen muy bien y brinda esas oportunidades a gente que tiene cripto y no saben qué hacer con ella, pues a saber qué hacer con ella, ¿no? A claro, materializar ese capital. Buenísimo, sí, súper importante igual esta parte de la regulación. Sí. Y bueno, ya para ir terminando, a mí me gustaría que cerráramos para que todas las personas que les gustaría vivir de proveer liquidez o aprender un poco más, ¿qué les dirías o qué sistema diseñarías para que todas estas personas pudieran empezar a, no vivir tal vez, pero empezar a generar un ingreso extra o algo extra, pues sí, un ingreso extra para ellos a través de la provisión de liquidez? ¿Qué les diría? Principalmente, esténse pendientes de Meteora, ¿no? Puede ser cualquier otra plataforma o protocolo que les guste, pero si les soy sincero, yo creo que Meteora es la que más futuro tiene, es la que más ha innovado en el ecosistema, es la que prácticamente es la punta de la lanza de la provisión de liquidez en todo el ecosistema cripto. Claro. O sea, no hay smart contracts más avanzados que los que utiliza Meteora en sus liquidity pools. Claro. Entonces, el estar a la vanguardia de eso te va a ayudar mucho a ver hacia dónde están evolucionando los ecosistemas, ¿no? En cripto. Y sabemos que Solana es uno de los más avanzados, entonces pues yo diría que el estar pegados ahí, el estar pendientes al Discord de Meteora, métanse al Discord de Meteora, por ahí tenemos el Discord de Meteora en español también, si necesitan algo de ayuda, alguna duda, lo que sea, con lo que tenga que ver con Meteora en español, a través del Discord de Meteora en español pues los podemos apoyar. También esténse pendientes de los bootcamps que se hacen mensualmente, todos los meses en inglés, de perdida se hacen un bootcamp oficialmente de Meteora. Ahí van a ver a Kevin Beran Cook, quien es el principal instructor. Él personalmente me enseñó a mí, ¿no? Y si me enseñó a mí, estoy seguro que ustedes también pueden aprender. ¿Qué más les puedo recomendar? Vayan y compartan todo con su comunidad favorita. Eso es 100% indispensable. La verdad es que habrá quienes se sienten cómodos con una comunidad, habrá quienes se sienten con otra comunidad, pero tener una comunidad donde siempre pues poder compartir, rebotar ideas, checar tendencias y demás, siempre es muy bueno, la verdad.
¿Y qué más? Nada, échenme un mensaje. Si quieren aprender a proveer liquidez, mándenme por ahí un mensajito. Yo con muchísimo gusto les puedo apoyar. Creo que por ahí, igual en la página oficial de Meteora, está el apartado de mentorship, ¿no? Por ahí me pueden encontrar y agendar sus sesiones directamente conmigo para preguntar lo que gusten de proveer liquidez en Meteora. Perfecto, pues gracias hermano por tu tiempo, gracias por esta charla con bastantes insights que se lleva la audiencia. Y bueno, creo que vamos a dejar aquí todas sus redes sociales para los que quieran ir a seguir a Ton en todas sus redes sociales y quieran aprender un poco más de esto y no sepan por dónde empezar. Bueno, aquí tienen a un gran mentor. Y pues nada, muchas gracias por estar en este episodio. Y bueno, hackers de 8 cifras, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido lo suficiente para llegar a esas 8 cifras o que por lo menos estén encaminados. Y bueno, muchas gracias Ton por tu tiempo.